contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El doctor Luis Alberto Vázquez Álvarez es titular del programa Diálogos con la Historia y nos hace el favor de acompañarnos esta mañana vía telefónica. Luis, muy buenos días. Hola, buenos días, Marcela y Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Luis, con el gusto de saludarte y para conocer tu opinión sobre el desempeño de los legisladores federales y su papel en el quehacer público nacional. Mira, ha sido muy triste el resultado de que las peticiones que el pueblo de México le ha hecho al Congreso han resultado una verdadera falla absoluta. Yo quisiera mencionar algunos aspectos históricos, ya saben que a mí la historia me gusta mucho. Por ejemplo, quiero destacar que en Roma el Senado y el pueblo en algún momento dado estuvieron confrontados, pero más tarde se unieron. Y que es importante, por ejemplo, si caminamos por las calles de Roma, vemos continuamente esas 4 letras que se repiten por todos lados, SPQR, que significa Senado, Pueblo, Unidos por Roma. Y bueno, el Senado estaba integrado por patricios, que eran nobles, y también por los tribunos, que representaban al pueblo. Y siempre buscaron el desarrollo de Roma como tal, por eso se convirtió en el más grande imperio de la antigüedad, algo que todavía hoy en día estamos viendo como la grandeza humana en la política, que es el derecho romano. Luego, más tarde, en los países anglosajones particularmente, encontramos los parlamentos, y encontramos que los parlamentarios son personas que se han ido preparando a lo largo de mucho tiempo para llegar a ocupar un puesto y para poder ofrecer una serie de respuestas a las necesidades de las naciones. Tal vez el parlamento que más debiéramos destacar es el inglés. Y bueno, pues no se nos olvide que Inglaterra, la reina de los 7 mares, tuvo siempre un desarrollo muy alto y hoy en día es una de las economías más grandes y es uno de los pueblos mejor educados del mundo. ¿Qué pasa en concreto? Que sus parlamentarios son personas que piensan cómo ayudar a la nación, cómo ayudar al pueblo, cómo poder desarrollar a Inglaterra, a la Gran Bretaña y convertirla en lo que conocemos nosotros precisamente, cómo ha llegado a ser su idioma, el idioma universal. Estos parlamentarios son gente muy preparada, son gente que casi desde niños su familia empiezan a prepararlos, empiezan a dotarlos de conocimientos, son doctores en ciencia política, doctores en economía, doctores en cuestión de filosofía, de ética, de pensamiento, etcétera. Y bueno, pues llegamos al Congreso mexicano. En la historia de los congresos mexicanos, sobre todo particularmente en lo que fue la mejor constitución de las 3 que México ha tenido, encontramos la de 56-57, en donde de veras podemos ver que esa constitución fue grande, porque contó con personas muy preparadas, gente muy capacitada. Estamos hablando de un Melchor Ocampo, de un Ignacio Ramírez, de un Ignacio Altamirano, de un Otero, gente con verdadero valor. Hoy en día hemos visto a lo largo de los últimos años que las propuestas populares que llegan al Congreso no han servido para nada. Tal pareciera que el divorcio entre el Congreso mexicano y el pueblo mexicano es absoluto, es total. Acabamos de ver la propuesta 3x3, que es una propuesta de todos los mexicanos, firmada por casi 3/4 de millón de personas, pero si se presta el papel, yo les aseguro que muchísima más gente la va a firmar. Y sin embargo, no solamente la rasuran, sino que la dejan, la abandonan, y finalmente encontramos que en el momento en que ya se esperaba que de alguna manera surgieran las leyes anticorrupción, sencillamente el Congreso se va de vacaciones, las comisiones la olvidan, y entonces quedamos en la peor situación, quedamos abandonados completamente. ¿Cómo veo yo la actuación del Congreso? Lo veo enfrentado a los continuos
conflictos, escándalos, problemas de corrupción de muchos legisladores. Los veo que lo único que les interesa es repartirse el dinero del Congreso, y los veo interesados más en sus cosas particulares, en sus cosas de sus partidos, que pensar en el pueblo mexicano. No piensan en el pueblo, piensan en sus intereses personales. Se opone totalmente al concepto que les mencionaba al principio de esta plática de Roma, donde las letras esas, SPQR, que significan el Senado y el pueblo unidos por Roma. Aquí parece ser que lo que deberíamos poner es el Congreso mexicano contra el pueblo mexicano. Eso es lo que pienso en principio. Pues quiero compartir contigo y con el auditorio, Luis Alberto, esto que escribe Fernando García Ramírez en El Financiero y que titula Los dueños del Congreso. Y tiene mucho que ver con lo que tú estás comentando y también tiene mucho que ver con el editorial del día de hoy de Noticieros GREM, que habla precisamente sobre el papel del poder legislativo, evaluar a legisladores y revocar su nombramiento. Esto es lo que dice este artículo del Financiero. Es difícil pensar en una institución más desprestigiada que el Congreso mexicano. Y fíjate lo que escribió Daniel Cosío Villegas en 1949. A los ojos de la opinión pública nacional, nada hay tan despreciable como un diputado o un senador. Han llegado a ser la medida de toda la espesa miseria humana. Esto lo escribió hace 67 años y tal parece ser que pues sigue vigente. Según la encuesta de Francisco Abundis, el 54% de la población desaprueba el trabajo de los diputados y el 56% el de los senadores. Se les achaca falta de productividad, improvisación, la renuncia a su papel fiscalizador frente a los otros poderes, su franca distancia de los electores. Y concluye este artículo diciendo: pasamos del control total del PRI en el Congreso a un pluralismo que no fiscaliza, que escasamente investiga, que apenas ahora está dando entrada y sin los resultados esperados a la primera iniciativa ciudadana, como tú ya lo mencionabas, Luis. La democracia es vista por el clan legislativo como sinónimo de distribución de cuotas y de dinero. En el Congreso se vende la influencia, la información privilegiada y el derecho de picaporte, para no hablar del documentado moche. Este es uno de los rostros más oscuros de nuestra democracia, es lo que dice este artículo de Fernando García Ramírez. Y bueno, en la preparación que tú tienes y el conocimiento que tienes de la historia de nuestro país, ¿podría hablarse de alguna evolución, Luis, del legislativo en México desde su existencia como república y hasta como lo conocemos hasta estos momentos? Bueno, en la estructura no. Prácticamente es el mismo, salvo la época en que desapareció el Senado. Siempre ha sido bicameral, que fue una copia íntegra de la Constitución de los Estados Unidos. Pero en cuanto a los contenidos, sí podemos decir que, por ejemplo, el primer Congreso Constituyente de 1824 estaba integrado por fuerzas que realmente representaban intereses a favor de la nación, destacando dos particularmente: los que estaban a favor de un sistema central y los que estaban a favor de un sistema federal. Ellos estaban comprometidos con su pensamiento y actuaron conforme a esas ideas, ganando el sistema federal, que no era lo más adecuado en ese momento para México y que no ha funcionado hasta el día de hoy, porque seguimos sabiendo que muchos gobernadores son virreyes, no son amos de su estado, por decirlo así. Pero en la época en que precisamente desaparece el Senado y aparece la Constitución del 56, sí encontramos una verdadera estructura del Congreso Constituyente formada por personas que de veras tenían interés en México. Mencioné hace un momento a varios de los liberales juaristas, de la gente que más tarde acompañó a Juárez, que realizaron la Constitución del 57 y luego las leyes de reforma. En la Constitución del 16-17 en Querétaro había gente preparada, pero también había muchos que habían llegado a esa posición
y que todavía se mantiene ese mismo criterio, por política, por ser jefes revolucionarios. Sin embargo, hubo gente preparada que tuvo que luchar contra un lastre terrible, pesadísimo, que era Venustiano Carranza. Venustiano Carranza se oponía a muchos de los avances, entre ellos el avance del derecho laboral. Carranza no quería una ley laboral, Carranza era enemigo del derecho del pueblo. Pero después de la constitución del 17, ya formándose el Congreso, han aparecido sobre todo los legisladores que no dependen tanto de su preparación académica o de su capacidad intelectual, sino de su compromiso con el pueblo. Es famoso, por ejemplo, el detalle que uno de los hombres más preparados de la historia de México, de los sabios de México, Vicente Lombardo Toledano, siendo diputado en 1926, se atrevió a decir que votar a favor de la reelección de un candidato a la presidencia de la República era traición a la patria. Y en 1927, un año después, cuando relanza su candidatura para reelegirse Álvaro Obregón, Vicente Lombardo Toledano lo apoya como diputado, le da su voto para que sea reelegido. Entonces, si ese es un ejemplo de un intelectual, ¿qué podemos esperar de muchos de los demás miembros del Congreso? La historia del Congreso, yo creo que lo que comentas que dijo en 1949 Cosío Vidaurre, definitivamente representa la historia triste del Congreso mexicano, que sigue repitiéndose hasta hoy, donde vemos que la inmensa mayoría de los legisladores son cuotas de los partidos políticos y hasta de los sindicatos. Y si dices quién es el lagunero, pues hombre, no quiero decir el nombre, todo el mundo lo sabe, pero no es la mejor representación de una persona preparada para estar en el Congreso, el de la artista lagunera que Carmen está Salinas. actualmente ahí. Carmen Salinas. Oye, Luis Alberto, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Luis Alberto, escuchándote y bueno, reflexionando en otros momentos de qué es lo que nos está sucediendo al interior de las cámaras, encuentro que ya no hay el más mínimo recato por investigar si la persona a la que se le está colocando como candidato en un inicio y luego cuando ganan los procesos electorales pudiera tener las cualidades que el país necesita, que todos necesitamos, porque finalmente se convierten en representantes de todos los mexicanos. Y es un puñadito de hombres y mujeres los que están ahí, los que van dándole el sentido al país. Bueno, y ellos a su vez son manejados por las cúpulas de los partidos, de donde provienen realmente las decisiones legislativas. Entonces es una cadena como de mando que se cede luego al siguiente escalón, como para que ahí se haga el trabajo, que luego muchas de las veces el trabajo, que yo diría trabajo sucio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos secuestrados por los partidos? Porque finalmente los partidos son los que toman las decisiones de quienes están en las cámaras. ¿Qué? ¿Dónde está el camino? A propósito de lo que ayer se hablaba en la presentación de la Agenda Ciudadana, ¿no? Que somos los ciudadanos los que en algún momento dado pudiéramos darle la vuelta a esta realidad nuestra que se está presentando. La Agenda Ciudadana de Renacer Lagunero, pero donde hubo una participación copiosa de un montón de instituciones, tema del que nos vamos a ocupar un poquito más adelante. Mucha gente quiere hacer algo, pero no sabe qué hacer, ¿sí? Y mucha gente está metida en la desesperanza. ¿Cómo alentarla? Y mucha gente piensa que es imposible terminar con la corrupción y con las cuotas de poder y con todo lo que significa ostentar el poder en un momento dado, que tiene que ver con a quién nombro de candidato, quién va a representarnos. Bueno, dice que a representarnos, porque no es cierto. Entonces, ¿qué hacer, Luis Alberto? ¿Por dónde está el camino? Mira, tienen que ser varias partidas las que se tienen que realizar. No podemos confiar solamente en una. La primera es la conciencia, ser consciente y atreverme a decidir que voy a actuar, quitarme la flojera, quitarme esa actitud también incluso de desesperanza. La lucha tiene que darse de una manera total en el campo legal, en el campo correcto. Sí, hay que ir a votar definitivamente, pero mucha gente te dirá, oye, pero ninguno de los candidatos vale la pena. Sí, pero si no vas a votar, dejas que el peor de todos sea el que llegue, porque es el que pudo comprar los votos. Ve a votar, pero lo más importante, hay que participar
en las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que hoy en día la comarca lagunera tiene una buena cantidad de organizaciones de la sociedad civil que es importante que las apoyemos, que es importante que las veamos. Tenemos que ir pues si mencionaste ahorita Renacer Lagunero, está PC 29, Participación Ciudadana 29, está el Foro, está Alianza Cívica, es decir, hay muchas organizaciones que vale la pena que vayamos con ellas. Y la otra es mantenernos informados, mantenernos conscientes de la realidad. Miren, de alguna manera esta reforma, que no va a ser gran cosa, pero que de alguna manera está moviendo Televisa en sus noticieros, es una respuesta de que nosotros, los mexicanos, le hemos dicho a Televisa que no estamos de acuerdo con la forma como actúa. A lo mejor apagar Televisa, tal cual, y apagar TV Azteca, apagar los canales de televisión vendidos para demostrarles nuestra molestia, buscar otras opciones, hablar, expresarse. Incluso a veces las redes sociales no son tan buenas como debiera, pero finalmente son una forma de expresión. Bueno, pues el que pueda participar en redes sociales. Mi postura es muy sencilla, somos los dueños de México y sin embargo le hemos dejado a unos pocos que controlen nuestra vida. Uh-huh. Oye, Luis Alberto, pero entonces yo emplearía la misma frase que emplearon para decirle al presidente, él no sabe, él no entiende que no entiende. Los mexicanos no entendemos que no entendemos. Exacto. Muy bien, Luis Alberto Vázquez Álvarez, titular de Diálogos con la Historia, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias y felicidades. Buenos días. Buenos días.